Vamos a ir a la palabra. Le voy a pedir que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. Vamos a continuar con algo que comenzamos a hablar hace unas semanas, tocante a sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Y estábamos viendo que aunque la sociedad cambie, la iglesia fue fundada sobre la roca que es Cristo y su palabra, ¿verdad? Y la fe, la vida cristiana no pueden cambiar. Aunque cambien muchas cosas, y de hecho están cambiando, y como parte de una sociedad también vamos cambiando en muchas maneras de vestir, en manera de comportarnos en cuanto a relacionarnos con los demás, los medios digitales que hoy están tan fuertes, pero tenemos que entender una cosa: la iglesia fue fundamentada sobre Cristo y su palabra, y eso no puede cambiar, ¿no? Entonces vimos la vez pasada, ya vimos anteriormente, que uno de los fundamentos de la iglesia es la unidad del Espíritu. La iglesia, el creyente, forma parte de una unidad que es la iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia son las personas, y formamos una unidad porque Jesús edificó una iglesia, amén. Y todos nosotros tenemos que colaborar en una actitud correcta en la unidad del Espíritu. Y también vimos, hermano, que aunque pase el tiempo y pase lo que pase, la iglesia es la luz de este mundo. Y no tenemos que olvidarnos que en primera instancia ser luz de este mundo, hermano, es ser esa mano de misericordia, de amor, de bondad para el necesitado. Amén. Ahora sí, la tercera cosa que estábamos viendo y que tuvimos que hacer una larga explicación para llegar a ello, está en 2 Corintios 3, versículo 4 al 11. Síganlo con su vista, por favor. En Nueva Versión Internacional dice así: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya estaba extinguiendo. Versículo 8, pues bien, aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, hablábamos acerca de un tercer fundamento que la iglesia debe tener claramente. Y ese tercer fundamento nos tuvimos que ir al Antiguo Testamento para hacer un recorrido en un pasaje muy importante que está en Jeremías 31. Y para llegar a Jeremías 31, recuerden que hicimos todo un recorrido del libro de Jeremías hasta el capítulo 31 para que pudiéramos entender lo trascendente que es Jeremías 31. De hecho, Jeremías 31, versículos 31 al 33, 34, 35, donde está lo del nuevo pacto, es un pasaje súper importante para entender todo el Nuevo Testamento. Pero recuerden, por ejemplo, del capítulo 2 al capítulo 6 de Jeremías, vimos que el profeta comienza a exhortar al pueblo por su alejamiento del Señor. También Jeremías los llamó al arrepentimiento porque les advertía que Dios traería a Babilonia para juzgar al pueblo de Israel por su pecado. Ya por el capítulo 4, Jeremías denuncia que el pecado de Israel es muy fuerte y que tienen un problema, que tienen una dureza de corazón. Jeremías, si usted ya lo leyó y se sintió atraído por el Espíritu a leer Jeremías, se habrá dado cuenta que Jeremías trata acerca mucho del corazón endurecido, de la dureza del corazón.
Ya en el capítulo 11 habla acerca de que esa dureza de corazón del pueblo está haciendo que rompan, que violen, que quebranten el pacto que había hecho Dios con Israel a través de Moisés. Ya en el capítulo 17, que es un capítulo clave para entender el 31, palabras como estas recordarán que el Señor decía a través de Jeremías: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta el corazón del Señor. Nada hay más engañoso como el corazón, no tiene remedio. Son palabras importantísimas, hermano, que Dios a través de Jeremías le decía al pueblo, que el pecado lo tenían grabado en el corazón y que su corazón era engañoso y que no tenía remedio su corazón. Y por esa razón vendría el juicio de Dios. Ya en los capítulos 22 y 23 denuncia la maldad de los líderes y de los falsos profetas. Luego en el capítulo 24 ya él profetiza porque él vio, ¿verdad?, cómo llegaría Babilonia a destruir Israel, Jerusalén. En el capítulo 25 profetiza acerca de que esa cautividad duraría 70 años y que regresarían a Jerusalén. Y bueno, ya el capítulo 27 y 28 es una lucha que tiene Jeremías con los falsos profetas que anuncian que Dios en 2 años destruiría a Babilonia y regresarían, porque Dios es poderoso y maravilloso. Y ciertamente Dios es poderoso y maravilloso, pero él había hablado que serían 70 años. Y el capítulo 30 y 31 da un giro, y ahora Jeremías empieza a profetizar. Ya pasó la devastación, ya está el juicio de Dios, ha sido terrible la cautividad, el sitio de Jerusalén fue terrible, ¿verdad? Y ahora Jeremías comienza a hablar de restauración, comienza a hablar de que el Señor hará cosas nuevas, que el Señor traerá cosas maravillosas. Y el capítulo 31, todo esto ya lo vimos, estoy haciendo un breve repaso para volvernos a meter al tema, es que esta restauración de la cual habla el Señor tiene una conexión, el capítulo 31, con Jesucristo en los evangelios y con los apóstoles del primer siglo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 31, voy a leer algunos versículos, no lo busque, rápidamente lo voy a hacer, que ya lo vimos, ¿verdad? Versículo 3 dice: hace mucho tiempo que se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado. Ya ha pasado el juicio, ya ha pasado, y el Señor le dice al pueblo: yo te he amado, tuve que hacer eso porque el pacto decía eso. El contrato que yo hice con ustedes, con Moisés, decía que si ustedes se apartaban tras los ídolos, que si ustedes eran infieles a mí, yo tendría que juzgarlos. Pero dice: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Oh virginal Israel, te edificaré de nuevo. Así serás reedificada. De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Con cuidado, y etcétera, etcétera, dice otras cosas. Pero llega una parte importante que es lo que remarqué la vez pasada. El Señor creará algo nuevo en la tierra y la mujer regresará a su esposo. Es decir, el Señor dice: yo te voy a regresar, pero yo te voy a regresar porque voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo diferente, porque no te voy a traer con el mismo pacto, yo quiero hacer contigo un nuevo pacto. Y entonces viene el versículo 31 del capítulo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El pueblo de Israel ciertamente regresó, hermano. Pero este nuevo pacto no se hizo efectivo. No se hizo efectivo. Porque si usted estudia, y yo sé que lo ha estudiado, verá que los profetas de post-exilio
¿sí? Malaquías, Zacarías, todos ellos siguen hablando de una práctica de Israel como el antiguo pacto. Sacrificios, animales, el templo, etcétera, etcétera. Y parece que en las palabras de Jeremías se las llevó el viento. Y pasaron 600 años aproximadamente, cuando una noche Jesucristo con sus discípulos, capítulo 26, capítulo de Mateo, capítulo 22 de Lucas, capítulo 14 de Marcos, lo puede encontrar. Está tomando Jesús la cena con sus discípulos, toma el pan y dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego toma la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto. Las palabras de Jeremías que se habían quedado parecen en el aire y que nadie las había visto cumplidas. Esa noche el Señor decía, porque al otro día moriría, que esa sangre derramada por él en la cruz del Calvario abriría el tiempo del nuevo pacto. Yo sé que usted tiene, yo también he leído, dice, pero esto dice Israel y Judá. Hermano, esto no dice. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nada más hay un detalle. ¿Qué? Que el Señor Jesucristo, una vez que resucitó, les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncian el evangelio. Yo sé que fue un problema para los judíos, hermano, entender que ahora Jesucristo mandaba a sus discípulos a que todo el mundo escuchara el evangelio, este evangelio del nuevo pacto. Por eso este evangelio llegó hasta nuestras vidas, hermano. Y después Pablo tiene que explicar, porque obviamente dicen: bueno, ¿cómo? Si era un pacto solamente para Judá y Israel y Judá, ahora ¿por qué es aplicable a todo el mundo? Y bueno, hermano, no me quiero salir de ese tema, luego lo platicamos, pero lea Gálatas, ¿verdad? Donde dice Pablo, dice: ya no hay judío, ni griego, siervo, ni libre, porque la descendencia de Abraham no son los de la carne, son los que tienen fe como tuvo Abraham. Amén. Y entonces, hermano, el nuevo pacto, ¿sí?, se fundamenta, ¿de acuerdo? Y esta es la razón por la cual segunda carta a los Corintios, capítulo 3, leímos lo que leímos y muchos otros pasajes. Pero el fundamento, hermano, que debemos entender es: pase lo que pase, venga lo que venga, se hagan los cambios sociales que se hagan, hermano, vendrán pandemias y vendrán otras, y que el volcán ya se está desparramando allá en las Islas Canarias, y que muchas cosas pueden cambiar, y que el petróleo que se va a acabar, y que las energías, y que esto y que el otro, todo, y que ahora va a ser virtual, todo eso ahí estará, irá evolucionando. Pero le voy a decir una cosa, hermano: hay cosas en la iglesia que no pueden cambiar. Y una de ellas es que la vida de todo verdadero creyente fluye del Espíritu de Dios y no fluye del corazón humano. Grabes eso, por favor. Si usted quiere tener éxito en la vida en Cristo, grabes esto: la vida del creyente fluye del Espíritu de Dios y no del corazón humano. No eres tú el que va a lograr éxito en tu vida cristiana. No es tu corazón, no son tus sentimientos, no son tus fuerzas. Ya lo dijo Jeremías, y hermano, Jeremías 600 años dijo: maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. O sea, el que confía en sí mismo, el que cree que puede hacer muchas cosas, el que cree que lo sabe todo, el que cree que es sabio, el que cree que en sí mismo tiene la capacidad. Hoy tenemos un gran problema, hermano. El humanismo se está metiendo al cristianismo. Obviamente nunca lo va a lograr, porque el verdadero cristiano entiende estas cosas, pero se está haciendo una confusión de cristianismo y humanismo terrible. De tal manera, hermano, que se piensa, ¿sí?, que el hombre tiene la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y ya lo vimos, hermano, Jeremías. Por eso es importante todo lo que vimos de Jeremías. El corazón es duro, el corazón no tiene remedio, el corazón está endurecido, el pecado está grabado con cincel, para que entendamos que del corazón humano nada bueno hay. Nada bueno hay en el corazón humano. No hay nada bueno en tus hijos, ni en tus hijas, ni en tu esposo, ni en tu esposa, ni en ti mismo. De tal manera que la vida cristiana, y ese es un fundamento que nunca debe olvidarse, fluye del Espíritu de Dios. ¿Sí? Haré un nuevo pacto.
No como el pacto que hice con Moisés, porque en el pacto con Moisés sí se tenía que ver con lo que el hombre pudiera hacer. Simplemente le dijo el Señor: esto es lo que tienes que hacer. Y el hombre se empeñó en hacerlo y no lo logró. Pero el Señor dijo: haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ahora yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Yo voy a hacerme cargo de que dentro de él fluya la vida, porque él no tiene la capacidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso, según a los Corintios capítulo 3, que es donde me quiero enfocar, y ya lo leímos en un principio, quisiera que vuelva a poner su mirada ahí. Miren lo que dice Pablo, parte de toda una carta, pero tomamos este extracto. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes por nosotros mismos. O sea, Pablo tenía un claro conocimiento del nuevo pacto. No es que seamos competentes por nosotros mismos. Dice, nuestra capacidad viene ¿de dónde? De Dios. Y él hablaba obviamente del ministerio que él realizaba, y él hablaba de la vida que tenía en Cristo Jesús. La capacidad viene de Dios, hermano. Entonces tienes que entender que pase lo que pase y venga lo que venga, el fundamento de una vida en Cristo exitosa es, hermano, que ante el fracaso del hombre para poder agradar a Dios, ante la incapacidad de obedecer y hacer la voluntad de Dios, el nuevo pacto determina que el que hace la obra en nosotros es ¿quién? Dios. Yo sé que usted tiene la pregunta que yo me he hecho también y que muchos se han hecho. Bueno, si es Dios el que hace la obra en mí, ¿por qué no la ha hecho? ¿O qué me toca hacer? O sea, simplemente me quedo así, quieto, no muevo nada, no determino nada, no digo nada. Son preguntas que nos hacemos y que en esta mañana, hermano, con la ayuda del Señor, por la palabra, quiero que lleguemos a encontrar respuestas. No hago nada. Si es el Señor lo que hace, me han dicho, no te esfuerces, no es tu esfuerzo, es la obra de Dios en ti, es el Señor el que hace la obra. Sí, entonces la pregunta es, ¿por qué no la ha hecho? Entonces el hijo viene y le dice, mamá, es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Pues no puedes, hijo, ni podrás. Cierto. ¿Y ahora qué hago? Pues esperar que Dios haga algo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo cierto, hermano, y eso quede como una verdad que no puedes tú quitar de la palabra, porque tú si has leído el Nuevo Testamento y lo vuelves a leer, te darás cuenta. La capacidad viene de Dios, no viene del ser humano. Y esto a veces, cuando todavía no entendemos esto, nos molesta. A mí me molestó cuando yo empecé a entender esto, porque te empieza a molestar. ¿En qué sentido? Porque te ataca tu yo. No, pero a ver, pero si yo, espérame, sí, hay gente que es peor, pero yo sí. Hermano, le voy a decir una cosa. La Biblia dice en Isaías, dice el Señor, hablándole a Israel, le dice, y me encontrarán gente que no pregunta por mí. ¿Quién es esa gente que encontró a Dios y no preguntaba por él? Yo y tú. Dios se dejó encontrar por gente que no preguntaba por él. Y yo sé que algunos de ustedes dirán, no, yo desde chiquito amaba a Dios con todo mi corazón. ¿Sí? Tal vez sí, todos los niños aman a Dios con todo su corazón, nomás cuando crecen se les olvida. Hermano, nadie buscó a Dios, Él nos encontró a nosotros. Amén. Así es que aproveche esa bendita oportunidad, hermano, de que Dios lo haya encontrado y lo haya llamado. Pero una cosa debe entender, no lo llamó porque usted tenga alguna virtud, no lo llamó porque usted tenga una capacidad. ¿Por qué entonces nos llamó? Porque nos amó. Punto. Nos amó y en ese amor nos llamó. Ahora, ¿hay capacidad en nosotros? No hay capacidad. Pablo dice, ahora, a ver,
A ver, hermano, no, pero usted se equivoca, usted no me conoce, yo sí tengo capacidades, yo sí tengo voluntad, determinación, yo cuando me planto una meta, lucho y la alcanzo. Sí, yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que eso no sirve en el Evangelio. Mire, hermano, si hay en la Biblia hay perfiles de hombres, por las historias que cuenta la Biblia y por las cartas que se escribieron, se ve el perfil de ciertos hombres, ¿sí? Y hay hombres muy voluntariosos en la Biblia, como un Pedro, ¿sí? Muy voluntarioso, y hombres muy capaces como un Pablo, ¿sí? Muy capaces. Pero en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo, que entendió el Evangelio, dijo: todas mis capacidades y todas mis habilidades humanas y todos mis títulos y todo lo que he alcanzado lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, dice literalmente. Es algo más que basura. Con tal de ganar ¿a quién? A Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me aferro a mis triunfos, a mis habilidades, nunca podré ganar a Cristo. Pero cuando yo me despojo de esas cosas, entonces me quedo sin nada, entonces puedo ganar a Cristo. Entonces la capacidad viene de Dios. Luego dice el pasaje, sigo leyendo, no es que nos consideremos competentes, nuestra capacidad viene de Dios. Yo sé que algún joven diga: pues que Dios me cambie cuando quiera, porque yo no puedo, así es que yo sigo como voy. Todavía no acabamos la enseñanza. 6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Amén. Vea que como el apóstol Pablo lo entendió y lo enseñaba. Este es el evangelio del primer siglo. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere eso de que la letra mata y ese tipo de cosas? Bueno, es una forma de hablar del apóstol Pablo, y se refiere a lo siguiente. Cuando dice la letra mata, se refiere al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos famosos fueron escritas por el dedo de Dios en tablas. Pero después, esa es la ley moral, pero todas las demás leyes sociales, higiénicas, de derecho, de muchas cosas que tenía que ver con el pueblo, fueron escritas por Moisés en pergaminos, ¿sí? 613 mandamientos. A todo eso Pablo le llama la letra, porque ellos, hermano, los muy estudiosos, desde el tiempo de Moisés hasta los tiempos de Pablo, se dedicaban a estudiar los mandamientos y tratar de interpretarlos y tratar de ponerle las diferentes situaciones en que se podían vivir esos mandamientos, las acepciones. Por eso Jesucristo, cuando habló con los fariseos, les dijo que Dios decía una cosa, pero ellos habían puesto otras tradiciones y otras cosas que invalidaban las leyes de Dios. Es más o menos lo que pasa con todas las leyes de los países. Se hace una ley, luego se hace otra ley para invalidar la ley anterior, y después se añade la otra, pero quedó pendiente un artículo y ese sí se aplica, pero el otro hay que quitarlo. Entonces hay que hacer jurisprudencia, porque si no es un rollo. Por eso tenemos a los abogados. Gracias a la naturaleza humana hay abogados. Discúlpenme los que son abogados, pero gracias a la naturaleza pecaminosa del hombre hay abogados. Lo mismo sucedió con la ley, y esa es la letra. Y dice el apóstol Pablo: la letra mata. ¿Por qué la letra mata? Porque la letra dice que si no se cumplían tales cosas, la paga del pecado es muerte. Pablo lo dice bien en Romanos: yo no sabía que yo era codicioso, pero hasta que leí no codiciarás, entonces hubo un mandamiento que romper. Y cuando yo, por mi naturaleza pecaminosa, sigo codiciando y me encuentro una ley que dice no codiciarás, entonces la ley me mató, porque sin la ley yo podía vivir. Es decir, no me podía juzgar Dios no me podía juzgar, porque él nunca había dicho que eso era malo. No sé si me entienda. Pablo dice: yo soy un codicioso, pero hasta que Dios dice no codiciarás, en ese momento que Dios dice no codiciarás, ya me metió un problema a Dios. ¿Por qué? Porque de hecho voy a seguir codiciando, porque el corazón es perverso.
Y como voy a seguir codiciando, entonces esa letra, ese mandato me mata a mí, porque entonces ya hay una ley que me juzga. ¿Sale? Por eso esté pendiente de las leyes que se aprueban, porque si no se va a meter en problemas. ¿Sí? Porque una ley te juzga. Por eso la ley mata. Entonces vean el concepto de Pablo. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra me mata, ¿sí? Porque el pecado con la ley se aprovecha, el corazón perverso y la ley hacen que sea pecado, ¿sí? Cuando conocemos al Señor en el nuevo pacto, Él escribe en el corazón de nosotros su mandato. Y ojo, por favor, nos da vida, nos da vida. El Espíritu da vida. No mata, el Espíritu da vida. Por eso la vida cristiana, hermano, no es un asunto de mandamientos, es un asunto de vida. Es un asunto de un soplo divino en nosotros. Es el asunto, hermano, de quién está dentro de nosotros, no qué mandamiento tenemos que cumplir. Entonces la Escritura dice claramente que nosotros ahora somos servidores de un nuevo pacto. Es decir, que nosotros somos servidores, hermano, y estamos sirviendo al Señor. Tú también, yo, todos le servimos al Señor. Y estamos anunciando un nuevo pacto. Y le estamos diciendo a la gente que necesita reconciliarse con Dios para que el Espíritu Santo venga sobre ellos y le imparta vida. Vida, hermano, lo que necesitamos no son mandamientos a cumplir, lo que necesitamos es la vida de Dios en nosotros. Y dice que esa la da el Espíritu de Dios. Amén. Por eso dice el 6, Él nos ha capacitado, Él nos ha capacitado para ser servidores, no de la letra, sino del Espíritu. La letra mata, pero el Espíritu da zoe, vida, vida de Dios. Amén, hermano. Por eso, si usted se siente frustrado en la vida cristiana, si usted siente como que pues no avanzo, yo te voy a decir una cosa. ¿Necesito una larga charla con el pastor? Sí, tal vez sea una larga charla con los pastores. Pero yo te voy a decir una cosa. Básicamente lo que necesitas es vida. Y la vida está en el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, sigo avanzando. Es interesante cómo lo maneja Pablo. Dice, 7. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letra en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Esto se refiere a Éxodo, hermano. Cuando Moisés sube al Sinaí y recibe de Dios las tablas de la ley, los 10 mandamientos, Moisés no se dio cuenta que su rostro resplandecía. Y cuando bajó, todo el mundo se quedó así, wow, porque el rostro de Moisés resplandecía. Lo que está diciendo Pablo, chéquelo por favor, dice que el ministerio que causaba muerte. ¿Qué es ministerio? Bueno, la palabra ministerio viene de la palabra diaconía. De ahí viene diácono. ¿Y qué significa? Servicio. Diaconía es servicio. El ministerio, la palabra ministerio es servicio. Quien tiene un ministerio tiene un servicio que dar. ¿Sale? Entonces, un diácono es un servidor, es un ayudante. ¿Sale? Ahora, si esto se entiende, regresamos al pasaje. El ministerio que causaba muerte. Hermano, a ver, Moisés fue un hombre tremendamente poderoso en Dios. Moisés fue un hombre que miró a Dios, que habló con Dios. Fue un hombre, hermano, que el judío lo reverencia, lo tiene, y todos nosotros también, como un hombre muy especial de parte de Dios. Pero qué interesante, hermano, que dice que el ministerio de Moisés, el diaconado de Moisés
Por ejemplo, aquí le llamamos diaconado de recepción, diaconado de servicio, porque es servicio. Diaconado de alabanza. Bueno, vamos a imaginarnos los de servicio. ¿Cuál es su función? Bueno, su servicio que ellos es recibir a ustedes y acomodarlos en su lugar y asistir de cualquier cosa que hace falta durante la reunión. Ese es el ministerio que ellos realizan. Bueno, ¿cuál es mi ministerio? Predicar la palabra y pastorearles. El ministerio de la alabanza. O sea, ¿cuál era el ministerio de Moisés? Matar. Moisés trajo un ministerio de muerte. Pero, bueno, ¿y por qué dice eso? Porque ahí dice en la Biblia que Moisés trajo un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque trajo los 10 mandamientos. Y usted dirá, benditos 10 mandamientos. Qué hermoso habrá sido estar ahí y ver cómo Moisés viene con las tablas que escritas por el dedo de Dios. No, si yo veo descender a Moisés, que el rostro le resplandecía con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. No, yo creo que yo ahí no dudo más de Dios. ¿Te quiero decir una cosa? Cuando Moisés bajó con las tablas, ¿sabe qué trajo? La muerte. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana más el mandamiento, pecado, y la paga del pecado, muerte. Mandamiento más naturaleza pecaminosa igual a pecado, y la paga del pecado, muerte. ¿Vale? Entonces, el ministerio de Moisés en realidad fue necesario, sí, ojo, pero entonces ¿por qué lo mandó el Señor a Moisés? Porque era necesario para llevarnos a Cristo Jesús. Pero el ministerio de Moisés fue un ministerio de muerte. Trajo el mandamiento, y por lo tanto el mandamiento en el corazón no regenerado simplemente es desobediencia, y la desobediencia y el quebrantamiento del mandamiento es pecado, y la paga del pecado es muerte. Por eso si vivimos en pecado, moriremos eternamente. Por eso necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Ahora sigo, hermano, dice, estoy en el versículo 7. Ahora sí, ya le expliqué, dice: el ministerio que causaba muerte, que es el de Moisés, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Es cierto, porque no crea que le duró toda la vida a Moisés el resplandor de su rostro. Se fue simplemente apagando hasta que volvió a ser normal. Eso dice la Escritura, hermano. No lo vi en una película, está en la Escritura. ¿Sí? 8. Pues bien, si aquel servicio, ministerio, fue así, ojo por favor, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Hermano, aquí la Biblia siempre maneja como dos cosas contrarias: el ministerio de muerte y el ministerio del Espíritu. Moisés trajo el ministerio de la muerte. ¿Quién trajo el ministerio del Espíritu? Cristo Jesús. Cristo Jesús trajo el ministerio del Espíritu, porque le dijo a sus apóstoles que recibirían el Espíritu, y cuando se presentó resucitado, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios ahora ya no es la letra, ahora es el Espíritu. Pero hermano, me encanta cómo dice el ministerio del Espíritu. Esto quiere decir, hermano, que estamos en el tiempo donde el ayudante, donde el que nos ayuda es ¿quién? El Espíritu de Dios. Amén. Hermano, si en tu vida no ha habido una transformación, pues es porque tú nos estás apoyando ¿de quién? Del que ayuda. ¿Y quién es el que ayuda? El Espíritu Santo. ¿No dijo el Señor: y será su consolador, Paracletos en griego, el que está junto a ti para ayudarte, como un abogado? Hermano, ¿por qué algunos no son transformados en su vida? ¿Por qué están estancados en una vida pasiva, aburrida, fastidiosa? ¿Por qué arrastramos los pies para ir a la reunión? ¿Por qué no le hablamos a nadie de Cristo? ¿Por qué no leemos la palabra? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué no hay gloria? Una sencilla razón, ¿cuál es?
Seguimos apoyándonos en nosotros mismos y no en el Espíritu. Cuando la Escritura dice, hermano, que el ministerio del Espíritu, el servidor se llama el Espíritu Santo. El que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. No nos vamos a poder transformar a nosotros mismos. Estarás ahí estancado o estarás ahí sufriendo en tus propios traumas y frustraciones y ataduras y enojos y molestias y aburrimiento espiritual. Te pasarás ahí años. ¿Por qué? Porque no estás apoyándote ¿de quién? Del que fue diseñado para eso. Fue diseñado el Evangelio para que el Espíritu Santo nos ayudara. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el ministerio del Espíritu. Sigo leyendo. El 9. Bueno, el 8 dice, pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no sería todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, porque fue lo que trajo la ley, condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya está extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Hermano, el ministerio del Espíritu trae justicia. El ministerio del Espíritu es el que permanece. No podemos inventar otra cosa. No es ore por mí. No es necesito una larga charla de consejería. No es necesito leerme toda la Biblia de pasta a pasta. No hace daño y está bien. Necesito un concierto de que venga un grupo famoso. No, que hay que traer a fulano a predicar porque ese sí trae fuego. ¿Va? Sí, invítenlo, adelante. No, y traemos a fulanito para que entonces sucedan cosas. No, es que yo escucho en internet, está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Bueno, hay algunos sí están mal, pero la mayoría sí están bien. No va a pasar ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice que el ministerio al que tienes que ir es el ministerio del Espíritu. Y a quien le tienes que pedir es al Espíritu de Dios. Y en quien debes confiar es en el Espíritu de Dios. Porque aquí está el secreto, hermano, que no es secreto. Para hacer efectivo el nuevo pacto, no solo en el perdón de tus pecados, porque hay muchas cosas que hace el nuevo pacto. Te perdona los pecados, porque así dice el nuevo pacto y lo leímos claramente, ¿verdad? Y perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero hermano, el secreto para todo se llama la fe. La fe. Mire, ¿por qué somos perdonados? Porque creímos en Cristo Jesús y en su sacrificio. Y si usted no ha creído en Cristo Jesús y en su sacrificio, no son perdonados sus pecados. Pero si usted se arrepiente y cree, sus pecados son perdonados. Amén. ¿Cómo recibimos una sanidad? Por fe. Porque creemos que Jesús murió en la cruz por mis enfermedades también. Y por lo tanto yo no tengo que estar llevando una enfermedad cuando el Señor ya la pagó en la cruz. Hermano, ¿cómo puedo ser transformado? De la misma manera. ¿Cómo? Por fe. Cuando decimos que no es de la capacidad humana, cuando decimos que no tiene que ver con nosotros, hermano, viene esa pregunta que se hace un rato: ¿no tengo que hacer nada? ¿No me corresponde hacer nada? No. Porque si usted me acompaña a Gálatas 2:20, un pasaje muy conocido, pero quiero que lo leamos juntos, ¿sí? Recordar que el apóstol Pablo, que nos enseñó el Evangelio, junto con los demás apóstoles, ¿sí?, tenía muy claro esto, hermano, que quisiera y que el Señor nos ayude, y creo que el Señor nos está ayudando y nos ayudará a que esto reviente en nuestro espíritu y de una vez por todas lo creamos.
He sido crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Pablo sabía que la fuerza de él, la habilidad de él, el entendimiento de él, las capacidades de él no servían. Por lo tanto, él sabía que estaba crucificado con Cristo y ya no vivía más él. Y volvemos al punto, hermano, entonces no tengo que hacer nada, el Señor me va a transformar, sí. No, no tengo que hacer nada, no. No me tengo que poner a hacer ciertas cosas, no. A veces decimos al hijo, bueno, ¿cómo quieres que el Señor se transforme si no oras? Vea que decimos cosas. Bueno, ¿y cómo quiere el Señor que su matrimonio cambie si no leen la Biblia? Ah, pues sí. ¿Y cómo quiere que le vaya mejor si no va a la reunión? ¿Ve cómo siempre decimos que tenemos que hacer qué? Algo. Y Pablo dice, ya no vivo qué, yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mire, hermano, la vida en Cristo surge de acá adentro. Si no pasa algo acá adentro, todo lo demás es simplemente apariencia. Y un día, cuando seamos probados, ¡pum! ¿Me entiende? Cuando no está acá adentro la vida de Dios, que solamente la da el Espíritu, ojo, yo puedo ir a la reunión, leer mi Biblia, orar, me gusta y hasta predicarle a otros. No, el Señor, Dios, estoy asistiendo a un lugar y estamos, está bien, está bien. Pero le voy a decir una cosa, un día las circunstancias te van a apachurrar, te van a asfixiar, te van a hacer así y será, hermano, como un castillo de arena en la mar, donde vino la ola y se fue y dejó nada. ¿De rato qué pasó? Hermano, yo he conocido a mucha gente así. Tengo 30 años predicando en esta ciudad, estuve en otro lugar y aquí, y siempre ha habido mucha gente. Y hermano, he visto a gente llegar a las reuniones, estar en las reuniones emocionadísima. Recuerdo mucho y se me quedó muy grabado un muchacho que yo predicando se sentaba por acá y cantando, yo lo veía cantar y luego yo predicaba y él decía, gloria a Dios, aleluya, y aplaudía. Ya no está, se fue al mundo otra vez. ¿Por qué? Porque entiéndame, si no está acá adentro, si no está acá adentro, si no pasó algo acá adentro, tarde que temprano se acaba. Amén. Así es, ¿eh? Entonces, si usted no tiene aquí, jóvenes, si ustedes no tienen algo acá adentro real, alguien les va a hacer ojitos y se van. Alguien les va a decir, es la chica ideal y sale corriendo y alcáncenla. Así pasa. Oye, hija, le van, olvídate. ¿Cuál? Así es. O la enfermedad acá llega, o la crisis económica, o las cosas no empiezan a funcionar como deben ser, o como yo pienso, ¿y qué pasa? Me desanimo. No, ya no. ¿Por qué? Porque no era real. Ahora, amados hermanos, ¿de dónde tomamos eso? Al final de esta plática, ¿y de dónde tomamos eso? Del Espíritu de Dios. Sí, hermano, pero eso es, ustedes hablan en un lenguaje intangible, o sea, del Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo tomo del Espíritu de Dios? A ver, te voy a poner un ejemplo. Abraham y Sara. Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Y Abraham le dice, bueno, pero mi esposa Sara ya hace mucho tiempo que no puede tener hijos. Y yo también ya soy un hombre anciano. Es decir, internamente nuestros órganos para poder generar un bebé están muertos. Ya no tienen.
vida para eso. Okay. Podría yo decirlo de esta manera, y de hecho la Biblia lo dice, que estaban muertos para ese propósito de generar. No es que estaban muertos físicamente, pero para tener hijos, pues ya. Había terminado el ciclo de reproducción, de ser fértiles, tanto principalmente Sara, que es a la que se hace alusión, ¿verdad? Y entonces no hay más. Pero yo quiero invitarle a que vaya a Hebreos, capítulo 11. Quédese con eso en mente, ¿vale? Hebreos 11, versículo 11. Porque le quiero ayudar a resolver el problema de cómo hago que el Espíritu de Dios me transforme. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril. O sea, hermano, Sara tenía dos problemas. ¿Cuál? Siempre fue estéril. Y luego, ya viejita. O sea, era una estéril viejita, una viejita estéril. O sea, eran dos problemas. ¿Pero qué recibió? Fuerza. Recibió fuerza. Hermano, cuando tú dices, yo no puedo cambiar, mi vida cristiana, la verdad es una tristeza. Pero ¿sabes cuándo vas a cambiar? Cuando te des cuenta que tu vida es una tristeza. Cuando verdaderamente digas, la verdad soy un fracaso de cristiano, soy una caricatura de cristiana. La verdad es que no hay gozo, no hay alegría, no hay paz, bondad, mansedumbre, fe, temple, no hay nada de eso. La verdad es que estoy estancadísimo desde hace años. La verdad es que no quiero convivir con la iglesia, no me gusta la iglesia. Me gustan más otras cosas, esa es la realidad. Hasta el día en que tú aceptes tu realidad y veas lo terrible y lo horrible que es tu vida, que le llamas vida en Cristo, entonces vas a reaccionar y decir, Señor, la verdad estoy grave, quiero cambiar. Ese día yo te voy a pedir algo. No empezar así, voy a empezar a ver a los hermanos y voy a relacionarme con ellos. No, porque no va a funcionar, te va a durar otros tantito de tiempo y se va a volver a acabar. Tú lo que necesitas es ser fortalecido en tu ser interior por el Espíritu. Ándele, hermano, eso es lo que yo necesito. Sí, eso es lo que tú necesitas. Que dentro de tu espíritu, el Espíritu de Dios traiga fuerza para que lo que vas a empezar a hacer no sea de ti, no sea un esfuerzo tuyo, sea simplemente la consecuencia de algo poderoso que está dentro de ti. Ándele, hermano, ¿y cómo puedo recibir esa fuerza? Lo puedes recibir de la misma manera que Abraham y Sara recibieron fuerza, por fe. Porque dice, por la fe, Abraham, a pesar de su edad avanzada y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Ojo por favor lo que dice. ¿Por qué? Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Haré un nuevo pacto, escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón. A ver, yo estoy viviendo una vida cristiana de la tristeza, de la patada. Si soy orgulloso no me voy a dar nunca a reconocer. Y ahí voy a seguir en la tristeza y en lo horrible. Porque soy orgulloso aparte. Pero cuando finalmente delante del Señor reconozco que mi vida cristiana no atrae a nadie, no. Como le dijeron un día a un instructor, no, yo también soy cristiano. Ah, caray, no se te nota. Y le dijeron, hijo, sentí re feo. Pues sí, es que no se le nota. Entonces, si tú eres de esos que no se le nota que eres hijo, tienes que andar diciendo, yo también soy cristiano. ¿También usted cristiano? ¿Y a dónde asiste? A Generación de Amor. Híjole. Si tu vida es un desastre, primero quítate el orgullo y reconoce que no hay esa vida. Luego, ve al Señor y ojo, pídele al Señor, pero cree
que fiel es el que te prometió que escribiría su ley en tu mente y en tu corazón. Aquí no se trata de embarazar en el sentido físico, pero se trata, hermano, de vida, y es la vida del Espíritu. ¿Cuándo va a suceder un milagro? Cuando me encierre en mi habitación y le diga: Señor, mi vida en Cristo es un fraude, es un fraude. Necesitas hacer algo dentro de mí. Tienes el poder para hacerlo, Señor. Y ese poder está en tu espíritu. Yo creo que me puedes transformar. Yo creo que puedes escribir tu ley en mi mente y en mi corazón, y que me puedes generar una fuerza dentro de mí tremenda. Tú lo puedes hacer. Cuando lo creas, hermano, sucederá. Cuando lo creas, sucederá. Cuando lo creas, pasará. Y te lo firmo en blanco, y un día me lo platicarás. Un día lo creí, hermano, porque yo no creía. Yo no creía que Dios me podía transformar. Pero yo te digo una cosa, hermano: fiel es el que prometió. Y lo prometió 600 años antes de Cristo, lo prometió. Y luego en Cristo Jesús lo hizo realidad. Y ahorita, hermano, lo volvemos a leer. Este es el nuevo pacto que haré contigo. No como el pacto anterior, en tus fuerzas. Ahora es un pacto donde yo voy a hacer la obra. Pero necesita una sola cosa. Dios necesita, ¿qué? Fe. Una sola cosa necesita, se llama fe. Pero hay algo antes de la fe, hermano: quitarse el orgullo, quitarse la soberbia. Porque los incrédulos normalmente son gente soberbia. Los incrédulos normalmente son gente altiva, gente que no le gusta humillarse. Por eso, hermano, el Señor dijo: si no fuésemos como niños. ¿Por qué los niños creen, hermano? Porque por naturaleza los niños son humildes. Pero los que somos mayores somos orgullosos. No nos gusta reconocer. Es más, no nos gusta que nos den. No nos gusta pedir: Señor, oh Señor, gracias por sí. Aun cuando le digo al Señor: gracias por lo que me das, dentro de mi corazón creo que lo merezco. Pero cuando realmente me humillo, cuando realmente reconozco que no tengo nada delante de Dios, entonces puedo decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Amados hermanos, y si Cristo vive en nosotros, por la fe, el Espíritu de Dios puede hacer obras grandes dentro de nosotros. Tú te reconoces una mujer histérica, una mujer que estás enojona, que es ambiciosa, chantajista, manipuladora, grosera, chismosa, rebelde. Sí, ¿qué? ¿Pero eres hija de Dios? Pues creo que sí. Yo también creo que sí. Porque todo es por fe, no por vista. Pero ¿por qué el Señor no me ha cambiado? Porque no has creído que te puede cambiar. Jóvenes, señoritas, ya no vuelvan a preguntar: ¿cómo cambio? ¿Y cómo le hago para cambiar, papá? Papá y mamá, ¿ustedes por qué aman al Señor tanto y por qué son así? Y yo no puedo. Pues por una sencilla razón: porque nosotros creímos en el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Te invito a que creas. O sea, simplemente si yo creo que el poder del Espíritu Santo me puede transformar, ¿me puede transformar? Sí, así de sencillo, así de sencillo. Abraham creyó que era fiel el que le prometió un hijo. Ahí tuvo sus traspiés queriendo que Agar tuviera un hijo, pero eso fue una idea de ellos. Pero cuando dijo: no, el Señor dijo: no es así, yo te voy a dar un hijo de Sara. Abraham dijo: Él lo prometió. A ver, hermano, Él lo prometió. No, yo no le dije: quiero un hijo. No, Él lo prometió. Fiel es el que prometió, fiel es el que hará. A ver, hermano, ¿tú inventaste el nuevo pacto? ¿Fue idea tuya? No, lo quiso hacer Dios. Él pidió que hubiera un nuevo pacto y que Él escribiría en tu mente y en tu corazón su ley. Si Él lo inventó y Él lo creó, fiel es el que habló. Él lo tiene que hacer. Él lo tiene que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo creo.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pónganse sobre sus pies, por favor. Pase lo que pase y venga lo que venga en tu vida. Los que hoy son niños serán después jóvenes, y los que hoy son jóvenes serán adultos, y los que hoy somos adultos seremos viejitos dentro de unos años, y los que son muy viejitos dentro de unos años ya no estarán con nosotros. Es así. ¿Dije algo malo? Así. Y viviremos la sociedad de una manera, vivirá de otra. A Ricardo, porfa. Y vivirá de una manera y vivirá de otra. Y le voy a decir una cosa: el evangelio seguirá siendo el mismo. ¿Quieres vivir una vida transformada? ¿Quieres vivir una vida poderosa en tu espíritu? Que acá adentro haya algo fuerte de parte de Dios. Necesitas creer en el nuevo pacto. Cada que tomes la cena del Señor y comas el pan y tomes la copa, estás ratificando el nuevo pacto. Pero créelo, cree, hermano. Hace años entendí que por más que yo me esfuerce y por más que yo estudie y por más que yo prepare, y voy a decir este chiste en este momento y esta ilustración, porque así me enseñaron en un seminario, que tenía que hacer un mensaje con introducción, punto 1, punto 2, punto 3, y que en cada punto tenía que meterle una ilustración para que se explicara, y así me adoctrinaron, y ya hace tiempo que me quité eso de mi cabeza. Y entendí una cosa, hermano: que si el Señor me puso a predicar su palabra, Él hará. Él hará. Y a lo mejor de 80 personas, 79 no me entenderán, pero una sí me va a entender. Una. Y cada vez que yo hable la palabra del Señor, habrá alguien que será tocado por Dios. Oye, hermano, ustedes, hombre, no. No, es que fiel es el que prometió, fiel es el que hará. Hace años, hermano, yo me afanaba por los mensajes, tener mi mensaje preparado, y tenía que repetirlo. A ver, 1, 2. Hace tiempo que tenía una cosa, hermano: puedo preparar el mensaje más hermoso, pero si no creo que el Espíritu Santo hará, nada pasará. Y a todos los que tienen la oportunidad de predicar y van a predicar, hermano, aprendas esta: crea que la palabra tiene poder y que el Espíritu tiene poder. Y aunque 2 o 3 estén durmiendo, 2 o 3 están siendo tocados por el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Por mí? No, porque la palabra y el Espíritu tienen poder. Así es que en esta mañana quiero orar con ustedes, quiero que oremos juntos, hermano. Y tal vez tu vida, hermano, sea un completo fraude de cristianismo. Fraude, ¿qué es un fraude? Algo que era y cuando ni era. Se ganó usted un premio, deposite 20,000 pesos y se lo hacemos llegar. Después, nada. Fraude. Hermano, si tú te das cuenta que en tu vida cristiana no hay, en la realidad no hay esa fuerza, no es algo que te diga la gente: oye, tú tienes algo diferente, tú eres diferente, ¿por qué eres? Hermano, es el Espíritu de Dios. En tu vida tú dicen no hay. Primero yo te quiero decir una cosa: quítate el orgullo, ese orgullo que te está acabando. Y después de quitarte ese orgullo, pídele al Señor que cumpla su palabra en tu corazón. Pero créelo. Es que luego dicen los predicadores o la hermana dicen: el Señor me habló. Yo digo: les habla el Señor. ¿Cómo es que les habla? Se me hace que se lo inventan. A ver, cree que el Espíritu Santo te puede tocar. Y un día es como una sanidad, hermano.
Ayer oramos por sanidad en la reunión, fue un momento hermoso, como todo el momento de oración, pero fue hermoso. Muchos sanaron. Y muchos sanaron después, y muchos seguirán sanando. Y quizás alguno dirá, yo sí creí, pero no recibí en ese momento. Síguelo creyendo. Y cuando busques o te des cuenta, el dolor se fue, la presión arterial se normalizó y todo está normal. Pero lo creyó, se aferró a eso. Pero si tú crees en esta hora que la ayuda viene del Espíritu y tú le pides al Espíritu que te hable, que te transforme, que te abra el entendimiento, que te dé el gozo de la salvación. A lo mejor, hermano, hoy te vas así y te vas y no pasó nada. A lo mejor no pasó hoy nada, ahorita. Pero de repente, hermano, lunes o martes escucharás la voz del Espíritu y dirás, ahora ¿quién me habló? O abrirás la escritura y dirás, bueno, voy a leer ese salmo, y empiezas a entender cosas y empiezas, wow, esto está maravilloso. Es el mismo Salmo 121 o el 23 que siempre había leído, pero hoy tiene una dimensión. ¿Por qué hoy me emociona? Por el Espíritu. ¿No lo oraste? ¿No le dijiste que te ayudara? ¿No le dijiste que te transformara? ¿No le dijiste que sí creías en el nuevo pacto? Ahí está el resultado. Pero si no lo crees, hermano, no pasará nada. ¿Es cuestión de qué? Es cuestión de fe. Fe en su palabra. Y yo quiero orar en esta hora, hermano. Y quiero que usted ore y también ore por su hermano, por sus hermanos. Y oremos todos juntos. Y los que están allá en internet también nos sigan orando. Cada uno de nosotros sabe, hermano, lo carnales que somos todavía. Todavía sabemos, hermano, lo terribles que somos. Cuando nos ponemos en nuestro orgullo y en nuestra necedad, y esta boquita, hermano, a veces dice sarta de tonterías. Cuando nos enojamos decimos cosas que no están bien. Hay soberbia en nuestros labios todavía. Nos echamos muchas porras nosotros mismos y todos los demás son el problema. Hermanos, necesitamos arrepentirnos de eso y dejar de estarnos apoyando en nuestro propio corazón y decir de una vez por todas, basta. ¿Sabe qué, hermano? El Espíritu Santo me marcaba en esto, cuando yo estaba meditando sobre eso, lo siguiente. Para muchos hermanos su orgullo son unas muletas en las cuales se apoyan para caminar en la vida. Y todo aquel que ha usado muletas y que sabe de este asunto sabe que cuando le dice el médico deje las muletas, lo primero que viene es miedo, temor. De verdad, mi pie soportará, mi cadera soportará, mi espalda podrá. Y le dice, ya deje las muletas, abandónelas. Y hay mucha gente que dice, no, aunque sea deme un bastoncito mientras. ¿Por qué? Porque tiene miedo a estar sin muletas. Para muchos, hermano, el orgullo, la soberbia humana, el que yo puedo, el que yo soy fuerte, el que a mí nadie me dice, el que nadie me controla, el que yo soy así, son sus muletas y le da miedo soltarlas. Pero si no la suelta, no podrá recibir la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu está solamente para aquel que dice, ya no vivo yo. Estoy crucificado, estoy muerto, no tengo nada. Si no tengo nada, necesito del Espíritu de Dios. Porque si tú tienes algo en que apoyarte, el Espíritu Santo no juega. Si tú tienes algo en que apoyarte, el Espíritu Santo no opera. Opera nada más el Espíritu Santo. Ya la suelte las muletas y diga, Señor, haz un milagro. Y el Señor dirá, ahora va el milagro. Y el milagro es el poder del Espíritu Santo en su vida.